Eso, Bueno, comença Jordi, clar, jo el presento. Bueno, ara tinc el plaer i l'honor de presentar en Jordi Mir García, que farà un homenatge a Paco Fernández Buey, teòric per tots molt conegut i gran coneixedor de Gramsci, que fa ja 10 anys de la seva mort. Jordi Mir García és professor del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre també del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials, CEMS, de la UPF, i entre les seves publicacions cal destacar Gramsci i la Societat Intercultural del 2014, Movimientos Sociales Construyendo Democracia, 2016, i Hola 15M, del 2021. Així que ja us deixo amb el Jordi. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Yo no puedo empezar más que agradeciendo la iniciativa del Congreso, el trabajo ingente que habéis hecho para tirar adelante este espacio y sobre todo la idea que surgió de hacer un homenaje a Paco y que alguien pensara en mí para poder encargarse de decir unas palabras. Viendo las personas que estáis en la sala, seguro que hay muchas personas que podrían estar hablando aquí y de las que yo conozco, y hay otras personas que no conozco que seguro que también podrían estar interviniendo y diciendo cosas muy, muy interesantes. Siempre es una responsabilidad tener que hablar en un homenaje y cuando la persona de la que vas a hablar es alguien que es tan conocida por muchas de las personas que están en la sala, y si no es conocida, es leída de alguna manera o tenéis alguna referencia sobre ella. Además, teníamos la intención de que esta intervención no fuera, digamos, algo desconectado de lo que es el Congreso, sino que enlazara con algunas de las cuestiones que se están discutiendo aquí en este par de jornadas. Yo, lamentablemente, por cuestiones laborales no he podido seguirlas todas. Espero poder recuperarlas gracias al trabajo también de vídeo y de grabación que estáis haciendo. Y a partir del concepto de la revolución pasiva y a partir del trabajo que Paco fue haciendo a lo largo de su vida sobre Gramsci, podían salir cosas muy diferentes. De entrada, acabé descartando la posibilidad de hacer una intervención más explicativa de su vida, de su obra y su pensamiento, por lo que planteaba inicialmente. Seguramente conocéis más o menos sobre esos ámbitos y tampoco se querría ser redundante. Habría la posibilidad de hacer un recorrido por el trabajo de Paco Fernández Buey sobre Gramsci, que lo acompaña durante toda su vida. Aquí he traído algunas de sus publicaciones, algunas de sus primeras publicaciones. Francisco Fernández Buey, Ensayos sobre Gramsci, un pequeño gran libro publicado por la editorial Materiales, vinculado a la revista Materiales en el año 78, que luego, al final de su vida, se convertiría en Leyendo a Gramsci, publicado en 2001, en el que, de algún modo, entre el 78 y el 2001 hay un montón de horas, semanas, años de trabajo alrededor de la figura de Gramsci, alguien que le acompañará, como decíamos siempre, y quedaría por mucho entrar en detalles sobre muchas de las cuestiones de su pensamiento. No solo estas dos obras son obras, digámoslo así, no sé si la palabra sería individuales, propias, pero luego participó en otros volúmenes y en diferentes proyectos relacionados con Gramsci. Uno de los primeros, este volumen de Actualidad del pensamiento político de Gramsci, y uno de los últimos, lo citaba a Andreassi, un congreso seminario en el que algunas de las personas que han pasado por aquí o que estáis aquí también estuvisteis, sobre Gramsci y la ciudadanía intercultural.
que dio lugar a una publicación que está editada con Jaime Pala y con Nino Firenze. Pero eso también lo descarté porque ahí están los libros y podéis entrar tranquilamente y es posible que les saquéis mucho más provecho de lo que yo exponga. Al final me quedé con una cuestión que sería intentar ver, por un lado, la vigencia de su pensamiento. Siempre nos preocupa la vigencia de los pensamientos de los autores y las autoras que nos interesan. ¿Por qué hoy continúa siendo interesante leer y pensar con Francisco Fernández Buey? Y no solo la vigencia de su pensamiento en un sentido más que podría vincularse con el componente clásico de su pensamiento. Por ejemplo, en diferentes momentos de su trayectoria, Paco Fernández Buey, a veces de una manera un tanto conflictiva en determinados círculos, planteó la necesidad de leer a Marx como clásico o a Gramsci como clásico, más allá de las disputas del momento. Y son autores, Marx y Gramsci, que han sido muy utilizados, manipulados en el mejor o en el peor de los sentidos a partir de las vivencias cotidianas y de las luchas de cada momento. Y él intentaba hacer un ejercicio de leerlos como clásicos para no arrojárnoslos unos a los otros en los debates eternos de sectores de la izquierda e intentar aprovechar lo mejor que estos autores como clásicos pueden aportar. Yo creo que Paco Fernández Buey será leído como un clásico. Creo que ya hoy hay personas jóvenes que no tuvieron la ocasión de conocerle y que se acercan a sus obras y se acercan a él como un clásico del pensamiento filosófico, del pensamiento político, del pensamiento ético. Pero a la vez que puede ser leído como un clásico incluso atemporal, creo que las circunstancias de estos 10 años que han discurrido después de su muerte, el verano del 2012, nos permite pensar en la vigencia o cómo algunas de las cosas que pensó Paco Fernández Buey a lo largo de su vida, sabiendo que hoy no está entre nosotros y que no puede intervenir sobre los debates actuales, nos aportan o nos pueden ayudar a algunas de los debates o algunas de las encrucijadas en las que estamos. Y ahí es donde me situé para empezar a tomar notas y a escribir. Y luego lo acabé juntando también con pero seguramente aquí desde una manera muy amateur, al lado de algunas de las personas que habéis intervenido o que intervendréis, con la noción de la revolución pasiva. Cuando esta mañana escuchaba a Xavi hablando sobre la transición y la revolución pasiva, inevitablemente me daba por pensar también en cómo personas como Paco, y no solo él, seguro que aquí en esta sala hay otras que han pasado por estas experiencias, y no miro a nadie, pueden ser personas que, habiendo vivido procesos transformadores, revolucionarios, de revoluciones activas o revolucionarias que se han querido ser activas, luego han vivido, sufrido revoluciones pasivas. Y lo importante para mí es tanto qué se hace durante las revoluciones activas y qué se hace durante las revoluciones pasivas. Y en este momento nos toca hablar de Paco, pero Paco sería el primero que no querría que se hablara solo de él. Convendría destacar todas aquellas tareas y todas aquellas personas que han mantenido en momentos extremadamente complicados, en momentos en los que las revoluciones pasivas pueden pasar por encima de aquellas personas, aquellos colectivos, aquellas ideas, aquellas propuestas que han intentado desarrollar las revoluciones activas, cómo han conseguido resistir. Y creo que cuando nos fijamos en la trayectoria vital y de pensamiento, de publicaciones, de activismo, de vida universitaria, de vida en los diferentes ámbitos en los que se movió de Paco Fernández Buey, podemos encontrar, insisto, no solo en su caso, también en otros, pero ya que hoy nos toca hablar de él, una persona que él nace en 1943, muere en 2012,
en las diferentes fases de procesos de transformación o de intentos de revolución, incluso si queremos hablar de este modo, que se da en esta sociedad, en la sociedad española catalana de la que él formó parte, él está implicado de un modo u otro, intenta acompañar, impulsar, estar al lado de quien está movilizándose y en diferentes ocasiones, como él diría, eso acaba mal, digamos, o acaba lejos de donde ellos querían que acabara, ¿no? Que no necesariamente es acabar mal. A veces, y el concepto de revolución pasiva también lo podemos explorar por ese camino, ¿no? Se producen cambios significativos, cambios relevantes, pero que están lejos de las expectativas, de los anhelos, de los deseos que se habían puesto en juego. En este sentido, por ejemplo, una primera etapa del activismo, de la militancia de Paco Fernández Buey es la época como estudiante universitario. Él llega de Palencia a la Universidad de Barcelona para estudiar filosofía y allí se implica con otras personas, con Manuel Sacristán. Esta mañana se hablaba de Mientras Tanto, por ejemplo, de gentes que antes han formado parte de la revista Materiales, entra en la militancia del SUC, y desde la Universidad de Barcelona se lleva a cabo un acto de transformación que no sé si hemos dimensionado bien como sociedad, pero que tiene una gran relevancia, que es con la Constitución en el año 1965-66, cuando se está consolidando un cierto movimiento estudiantil que es capaz de romper con las estructuras que el régimen tiene en la universidad, la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona en el año 66, digamos como constitución oficial, el 9 de marzo, en el acto que se conoce popularmente como la Capuchinada, significa, o creo que podemos plantearlo de este modo, significa que el régimen franquista, para el cual la universidad no deja de ser un espacio de reproducción de las élites, que en algún momento tienen que dar continuidad al régimen, ese régimen o esa continuidad del régimen empieza a quedar en entredicho porque una parte significativa de la juventud que hay en esa universidad, más allá de que tengan militancia o no, acaban apoyando, cuando no impulsando un pequeño grupo, esa ruptura con el Sindicato Español Universitario, teniendo yo creo que se puede decir así, la valentía y el atrevimiento de organizar elecciones alternativas a las oficiales, jugándose la continuidad en la universidad, jugándose las represiones que vendrían después para muchas de estas personas. Ahí hay un momento de ruptura en el que a lo mejor los mismos protagonistas no han acabado nunca de dimensionar o de explicar la importancia que tuvo. Yo recuerdo una clase de doctorado, no sé si sería en el año 2002 o 2003, con Paco Fernández Buey, en una asignatura sobre... En este caso era sobre filosofía de la ciencia, pero que él hizo un comentario casi accesorio apuntando que la experiencia democrática más interesante, profunda, verdaderamente democrática que había vivido era la participación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Y las personas que estábamos allí en esa sala, yo creo que nadie sabía qué era el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y... un día le fui a preguntar al socio, ¿nos podrías explicar algo de esto? Porque pues, que en ningún momento nadie nos ha explicado nada de esto, no sabemos qué es. Si para ti es tan importante, a lo mejor algo tendrías que compartir con los demás, porque es que... Y esa misma honestidad intelectual, esa misma, yo diría que... falta de ego, que no es que sea algo muy habitual en la universidad, por otra parte, pero que hay personas a las que les pasa, hacía que no diera importancia a algo que luego se dio cuenta que sí la tenía, porque tú le decías que aquí hay una fractura intergeneracional y seguramente a muchas personas eso no le ha llegado, no les está llegando. Y a él, que le preocupaba mucho
la comunicación intergeneracional, es decir, que las diferentes generaciones que conforman parte de una sociedad puedan compartir miradas, perspectivas, conocimientos que les puedan ser útiles, creo que con ninguna voluntad de que los mayores digan a los jóvenes lo que hay que hacer, simplemente que nos entreguemos un cierto relevo, ¿no? Decir, mira, yo he llegado hasta aquí, yo he vivido esto, te lo explico por si te sirve, o ahora que tú me lo preguntas, pues te lo voy a explicar, porque pues creo que esa experiencia es muy potente, que pudo serlo mucho más, que pudo llevarnos a una universidad democrática como planteaba el manifiesto por una universidad democrática que escribieron y publicaron en el año 66 y que fácilmente lo podéis consultar en la red si no lo conocéis, un texto breve que continúa siendo válido hoy, a mi parecer, y que continúa marcándonos un camino que debería seguir la universidad y que no sigue. Si comparamos lo que plantea ese manifiesto con lo que es la universidad hoy, podríamos pensar en, evidentemente, la universidad de esta época, la universidad que expulsó a personas como Fernández Buey, no solo a él, a muchas más, pero que luego, pocos años después, los reincorporó, es una universidad que había cambiado, que ellos habían contribuido a cambiar. Pero es la misma universidad que seguramente hoy, y esto suena un poco mal decirlo así, pero no tengo claro que permitiera que gente como él hiciera carrera académica. Recuerdo cuando murió Eric Hobsbawm y era un inicio de curso, un día de estos todavía veraniegos como el de hoy, en el que al inicio del curso académico en el campus de Ciutadella, hablando con los viejos colegas de historia, yo un poco pensé que atrevidamente les decía, no sé si Hobsbawm tendría lugar en la universidad actual, y me miraron con cara rara y pensé, bueno, te has pasado, ¿no? No, eso no tocaba. Y dijeron, no tendría lugar. Es decir, el tipo de universidad a la que estamos tendiendo y a la que estamos construyendo tendería a expulsar seguramente, a menos que fueran muy hábiles y que renunciaran a parte de lo que hicieron para poder desarrollar bien otras tareas vinculadas y valoradas en su currículum, les haría muy difícil. Y hay excepciones, y hay, yo creo que grandes excepciones, y aquí Carlos Freixa, pues, y el grupo que hace posible este congreso nos demuestra que hay alternativas, o Joan Benach, o Enric Tello en la UB, no sé, y seguro podríamos hacer una lista grande de gente que... Pero ¿hasta qué punto la revolución pasiva ha pasado por encima de la universidad democrática a la que aspiraban aquellos jóvenes que se jugaron mucho más que su carrera como estudiantes, que muchos acabaron en el Sáhara barriendo el desierto o acabaron expulsados? Algunos ni siquiera pudieron recuperar su trayectoria académica, no acabaron su carrera. Otros la acabaron en otros distritos universitarios y les aceptaron. Otros se adaptaron y veo a Martín Rodrigo, que seguramente me haría pensar que habla también de los que se adaptaron. Pues sí, otros se adaptaron y otros han llegado a consellers y han hecho gran carrera. Pero creo que el concepto de revolución pasiva y otros de los conceptos que ya habéis ido citando aquí serviría para pensar, por ejemplo, este momento o otros momentos que Xavi ya ha entrado en ellos, o si viniéramos ahora más para aquí, ¿no? Se me hace inevitable hablar de esto, ¿no? Paco Fernández Buey pudo vivir muy poco, por ejemplo, la movilización del 15M, por la enfermedad. Él murió en 2012, la enfermedad ya venía de antes, pero que lo pudiera vivir muy poco no quiere decir que no lo siguiera, y hasta cierto punto no quiere decir que, del mismo modo que hablábamos de que el crack del 29 empieza antes, pues que lo que vivimos en 2011 empieza antes. Y empieza, creo que también, con personas jóvenes que conectan con aquellas personas que no han dejado de pensar en lo que pensaban y que han continuado escribiendo siempre, por ejemplo, que hacía falta democracia y que el democracia real ya, como grito del 2011, enlaza perfectamente
con algunas de las obras o las reflexiones de Fernández Buey. Pienso particularmente en el libro Ni Tribunos, que escribe, digamos, que tiene dos partes, una que hace él y otra que hace Jorge Richman, sobre programa ecosocial, pero en la parte que hace Paco Fernández Buey es un análisis, una reflexión profunda de lo que sería la sociedad española occidental en relación con las malas prácticas de eso que llaman democracia y no lo es, ¿no? Era uno de los grandes gritos de las movilizaciones en los 90, antes del 15M. Le llaman democracia y no lo es, li diuen democracia y no ho és, ¿no? Pues la continuidad, el hecho de que haya personas, grupos que seguramente nunca lo acabarán de tener fácil, especialmente en contextos en los que no se valora o incluso se persigue lo que ellos están planteando, permite que luego haya enlaces que nos abran a otros horizontes de expectativas, ¿no? Y valdría la pena, y aquí Paco nos podría decir poco, pero hay otras personas aquí que a lo mejor nos podrían decir más, y yo tampoco quiero complicarles la vida ni complicárnosla excesivamente, pensar en cómo las movilizaciones que empiezan en 2000, ya que hablábamos de universidad, por ejemplo, y él tiene un libro, yo creo que esencial, como es un volumen que da por título Por una universidad democrática, como en parte en 2007, pero especialmente en 2008-2009, es un año de gran movilización estudiantil como respuesta al llamado o mal llamado Plan Bolonia, y esas movilizaciones enlazadas con otras movilizaciones que tienen que ver con huelgas generales, precarización vital, sindicatos activos de diferentes categorías, de algún modo llevarán a lo que luego vivimos en 2011 y que luego tiene una traducción o una consecuencia político-institucional a partir de las municipales de 2015, que en algunos lugares puede, como en Barcelona, puede tener luego continuidad en 2019, que eso luego significa que un gobierno como el actual en España sea una coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, donde hay gente que viene de esas movilizaciones, con lo difícil que supone tener que hacer un gobierno de coalición con aquellos que gobernaban cuando tú te alzabas en las plazas. Que esto no lo hablamos en muchas ocasiones y es como muy complicado. Es decir, no, claro, es que cuando tú vas a intentar gobernar, no puedes gobernar con quien quieres, tienes que gobernar con quien puedes. Y lo podemos ver en mil diferencias que existen a la hora de intentar impulsar leyes, como puede ser la ley trans, que ahora está en discusión, o la ley de la vivienda, o bueno, lo que queráis. Y creo que este episodio también podría ser leído, si se quiere, o analizado con conceptos que se han ido compartiendo en estas dos jornadas, desde la idea de revolución pasiva y correlaciones de fuerzas y diferentes otras aportaciones que nos hace Gramsci sobre la hegemonía o sobre los tipos de enfrentamientos que hay que preparar o para los que hay que estar preparados. Fernández Buey no puede decirnos mucho sobre el actual, pero puede decirnos cosas interesantes sobre lo que él vivió y que creo que nos continúan sirviendo. Muy rápidamente, porque ya me estoy pasando del tiempo asignado, yo quería destacar esta primera vinculación con el movimiento estudiantil y esta fase, por ejemplo, del 65-66, pero me gustaría también recomendar, si interesa, la lectura, por ejemplo, de Ni Tribunos. También se interesa, ya que se ha citado antes o ha habido una pregunta sobre esto, las elaboraciones en Mientras Tanto y las declaraciones iniciales, por ejemplo, en el número 1 de Mientras Tanto, que es un texto del año 79, y yo creo que casi que acabaría solo leyendo esto, cuando en el año 79, un texto colectivo, pero que tiene mano de Paco, según sabemos, insisto, en el año 79 nos dice que el plan, digamos, la tarea, consiste, por ejemplo, en conseguir que los movimientos ecologistas que se encuentran entre los portadores de la ciencia autocrítica de este fin de siglo
se doten de capacidad política, revolucionaria. Consiste también, por ejemplo, en que los movimientos feministas, llegando a la principal consecuencia de la dimensión específicamente universalmente humana de su contenido, decidan fundir su potencia emancipadora con la de las demás fuerzas de libertad, o consiste en que las organizaciones revolucionarias clásicas comprendan que su capacidad de trabajar por una humanidad justa y libre tiene que depurarse y confirmarse a través de la autocrítica del viejo conocimiento social que informó su nacimiento, pero no para renunciar a su inspiración revolucionaria, perdiéndose en el triste ejercicio socialdemócrata, precisamente cuando éste, consumado está en vísperas de la desbandada, sino para reconocer que ellos mismos, los que viven por sus manos, han estado demasiado deslumbrados por los ricos, por los descreadores de la tierra. Yo cada vez que vuelvo sobre este texto del 79 y cada vez que vuelvo sobre textos de los 80 o los 90, pienso que hay cosas que nos continúan siendo útiles hoy, no sé si en tiempos de revoluciones pasivas, activas, pero que Paco Fernández Buey está aquí para ser leído como clásico, ser leído, si se quiere, como autor que nos tiene algo que decir sobre nuestro presente. En cualquier caso, como alguien que nos entrega un relevo, nos dice, yo llegué hasta aquí y ahora a ver hasta dónde llegáis vosotros. Gracias. Un excel·lent homenatge i no tinc res més a dir, felicitar-te.